Esta es La Verdad TV, la televisión que impacta y trasciende más allá de las fronteras. Transmitimos desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana, para todo el mundo, sin barreras, sin censuras. La Verdad TV, la televisión que entretiene, informa y forma opinión. Bienvenido a una edición más de Comentando la Noticia. El día de hoy platicaremos con Óscar Vega Marín. Él es un ex militante del PAN, ex candidato al gobierno de Baja California, que nos platicará sobre esta nueva embestida del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla Valdés, porque pretende imponer a un fiscal compadre. Un fiscal, por cierto, que ha sido señalado de tener vínculos con la delincuencia organizada, o al menos defender a personas que se encuentran dentro de la delincuencia organizada. También vamos a platicar con Samuel Adam. Él es periodista, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, porque las vergüenzas del PRI sigue brotando la corrupción, ahora con una empresa ligada al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. También vamos a platicar con José Carlos Campos. Él es el director de la empresa Massive Caller. ¿Qué cree? El día 15 dieron el grito los de Massive Caller. Presentaron la encuesta de los 100 mejores presidentes municipales. ¿Y qué cree? El primer lugar lo encabeza Tere Jiménez, la presidenta municipal de la capital en el estado de Aguascalientes. Y también vamos a platicar con Silvia Garfias, diputada panista, que se encuentra en la Ciudad de México, pero nos hablará sobre el tema de la ley de amnistía de Andrés Manuel López Obrador. Esa ley que dice que algunas personas que son primodelincuentes y que no han cometido delitos graves y que no utilizaron una pistola, un arma de fuego en la comisión de su delito, podrán salir a petición que haga la familia o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o alguna institución defensora de los derechos humanos. De modo que el programa promete mucho, porque tenemos 4 temas candentes. Recuerde que yo soy Rodolfo Franco y porque lo sé y me atrevo, lo invito a que permanezca con nosotros los próximos 59 minutos que quedan de programa. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia, con el periodista Rodolfo Franco. Y aunque el día 15 no es precisamente el día que se da el grito, sino el 16, pero por un decreto se determinó que sea el día 15, pues ¿quién cree que también dieron el grito? Los de Massive Caller. El día 15 de septiembre publican su ranking de los 100 presidentes municipales evaluados. 10 son los mejores y otros, 20, digamos 10 son los mejores, hay un grupo de 20, pero hay otros 10 que son de los peores, y precisamente José Carlos Campos nos va a platicar sobre esta encuesta, reciente encuesta calientita que acaba de salir. José Carlos Campos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días a tu auditorio. Muchas gracias, José Carlos. Preguntarte, a ver, primero, ¿cuál es lo relevante o qué es lo relevante de esta encuesta? Encuestaron a ¿cuántos presidentes municipales? Bueno, mira, esta encuesta la hicimos en los principales 100 municipios del país. Sí. Hicimos 600 encuestas en cada municipio, en un total de 60,000 encuestas en todo el país, ¿sí? Para obtener, digamos, el ranking de aprobación de alcaldes, ¿no? Para saber qué alcaldes están haciendo mejor su trabajo y cuáles alcaldes están haciendo peor su trabajo. Todo desde el punto de vista de percepción ciudadana. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos que con mayor aprobación aparece pues la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez. Sí,
Aparece, El- aparece en el primer lugar de las encuestas, Así es, como que la que tiene en mayor aprobación en el país. que es una Sí, calificación del 62.5%. así es. Es decir, quiere decir que el 62% de los residentes de Aguascalientes aprueban el trabajo de la alcaldesa. 6 de cada 10 aprueban el trabajo. Así es. Y es una calificación muy alta si tomamos en cuenta que hay presidentes municipales o alcaldes, como los llaman ustedes, que están en la lona. Bueno, sí, hay otros alcaldes, como el alcalde ¿qué te puedo decir? De Uruapan, perdón, el alcalde Estoy viendo, José Carlos Campos, Victoria, estoy viendo Tamaulipas. de Victoria, Ciudad Victoria, Tamaulipas, de Jicotencal, González, 13.8, Así prácticamente nada, o sea, yo creo que ha de ser su familia el que lo aprueba. Uno de cada seguramente. 10. Pues sí, está igual el alcalde de Ensenada, la alcaldesa de Celaya, el alcalde de Culiacán, sí, es decir, la percepción de los ciudadanos en estos municipios es que el alcalde pues no está haciendo su trabajo, así de simple. Sí, y aquí hay algo que yo quiero destacar y tal vez coincidas conmigo, José Carlos Campos, que en el grupo de los primeros 20 alcaldes con mayor aprobación, que van del grupo de 62.5 Tere Jiménez hasta el número 20, que es 48.6 de Matamoros, me llama la atención lo siguiente, que de estos 20, 12 pertenecen al partido Acción Nacional, 4 corresponden a PRI, 1 Movimiento Ciudadano, y de acuerdo a los logotipos que tú tienes deben de ser independientes porque no tienen identificación de partido. Bueno, así es el alcalde de Parral y el alcalde de San Pedro Garza. Sí, entonces el PAN, ¿esto significa que el PAN está haciendo buen trabajo? Sí, eso significa que los ciudadanos están apreciando bien el trabajo de estos 11 alcaldes panistas, ¿no? Que son de Aguascalientes, de Santa Catarina, de Chihuahua, de Mérida, de San Nicolás de los Garza de Nuevo León, de Campeche, de Tampico, de Mexicali y Huixquilucan, es decir, la alcaldesa de Reynosa y el alcalde de Veracruz. Creo que los ciudadanos pues ven bien el trabajo de ellos, ¿no? Sí, y hay algo que también me llama la atención. El grueso, o por lo menos los primeros 6, 7 alcaldes con mayor calificación están hacia el norte del país. ¿Esto tiene alguna relevancia? Porque se va de extremo a extremo. Luego nos vamos hasta, por ejemplo, Mérida, que también tiene una buena calificación. Campeche, Mexicali, me llama la atención Mexicali con los problemas que traen ahí con la ley Bonilla. Pero bueno, el norte del país tiene mejores calificaciones, José Carlos Campos. ¿Tendrá Sí, alguna connotación la regionalidad? Sí, yo creo que sí hay una diferenciación entre el trabajo de los alcaldes del norte del país en cuanto a su relación con los ciudadanos y en cómo se da en el centro, que generalmente en el centro está más ligado a que son zonas urbanas muy grandes y pues ahí el trabajo del alcalde se pierde un poco, ¿no? O se percibe como más lejano. Si vemos, por ejemplo, los alcaldes peor aprobados, la mayoría está en la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Sí? Sí. Y creo que eso influye, ¿no? Sí, o en el centro del país. Ahí hay otro dato también relevante. Estoy viendo la lista de los 20 peores alcaldes y podemos poner en el máster la lista de los 20 peores que van del 81 hasta el 100. Observo lo siguiente, José Carlos Campos, Sí. que 14 pertenecen al partido Morena, 4 pertenecen al partido Acción Nacional, 1 a Movimiento Ciudadano y 1 es del PRI. Así es. Entonces, Morena, el partido que en este momento está en la cresta de la ola, pues no está haciendo bien su trabajo, por lo menos en la valoración o en el estimado que hacen los ciudadanos. Bueno, Morena ahorita está, digamos, hacemos una intención de voto por partidos.
Morena sale muy arriba, pero eso es por el trabajo del presidente de la República. En cuanto a la intención de voto, en cuanto a la intención de voto. En cuanto a intención de voto. Pero aquí estamos viendo el trabajo de los alcaldes, y eso es diferente. Ya el trabajo de los alcaldes aparentemente deja mucho que desear, el de los alcaldes de Morena. ¿Sí? Es decir, la popularidad del presidente y la popularidad del partido no se refleja, o el ciudadano no lo ve bien, porque ve más el trabajo del alcalde y pues lo evalúa mal. Sí, y también como lo mencionabas, el Estado de México es de los que tiene la mayor calificación negativa, siendo del Estado, siendo de Morena. Tultitlán, Tlalnepantla, bueno, Cuernavaca, que es del Estado de Morelos, pero está casi conurbado, Cuautitlán, luego está Reyes de la Paz, que ha tenido muchos problemas de inseguridad, luego la delegación, bueno, ahora ya son presidencias municipales de Cuauhtémoc, que es una demarcación muy conflictiva porque está ahí, pues está en el centro de la ciudad y hay muchos antros, muchos bares. Y luego me llama la atención Culiacán. Yo no sabía, fíjate mi ignorancia en ese tema, Culiacán yo no sabía que pertenecía al partido Morena y está en el lugar 97 de los peores. Esto es terrible, Culiacán, con tanta problema también de delincuencia, pero también hay algo importante. Sí. Dos, por ejemplo, en el lugar 98, Celaya, es del PAN, y en el lugar 100, en Ciudad Victoria, también del PAN. O sea, tiene de los dos, el PAN tiene de los dos, pero en su gran mayoría son los de Morena los que están con menor aprobación. Así es una constante esto de que en aprobación, tanto cuando hacemos la encuesta de gobernadores, la evaluación de gobernadores, generalmente los gobernadores del PAN aparecen mejor evaluados que los gobernadores de Morena. Y sucede también aquí, en este caso, en la de los alcaldes. Sin embargo, dices que cuando se habla de preferencias, las preferencias se van a Morena. Sí, por ejemplo, el próximo lunes vamos a publicar la encuesta de intención de voto de las 14 gobernaturas a disputarse en el 2021. Eso va a estar y bueno. De las 14 gobernaturas, el mes pasado, nos salió que 12 de las 14 las ganaría Morena. Vamos a ver si eso se repite este próximo lunes. Pero en cuanto a intención de voto, ahí es completamente diferente. Sí, ahí es totalmente diferente, pero hoy lo que estás diciendo es relevante. En la encuesta pasada, 12 de 14 gobernaturas para Morena es un carro completo. Casi. Las únicas estados en los que salió arriba el PAN fue Querétaro y Nuevo León. En todos los demás, Morena va a arrasar. Que son estados muy identificados más con con la derecha, con el sector empresarial, con la clase media. José Carlos Campos, dime si puedes comentarlo. En el caso de Tere Jiménez, esta alta calificación, que hay que destacarla porque es el primer lugar a nivel nacional, y con orgullo lo decimos porque estamos en Aguascalientes y somos de Aguascalientes. Esta alta calificación que tiene Tere Jiménez, ¿le sirve para potenciarse o para utilizarse como trampolín para la próxima elección que tendremos en Aguascalientes, que desde luego no es en este momento, es hasta el 2022 me parece, pero es una antesala para que ella pueda convertirse en la candidata del PAN? Pues no lo sé, mira, el hecho es que nosotros hemos medido de manera muy consistente el trabajo de Tere en Aguascalientes. Sí. Lo medimos en su campaña, estuvimos muy exactos, por ejemplo, en cuanto a cómo iba a quedar el resultado de la elección en su pasada campaña cuando se reeligió Tere. Sí. Fuimos muy exactos y yo creo que en este caso también somos muy exactos en medir la aprobación de los ciudadanos. Si ella mantiene esta aprobación, seguramente va a ser una candidata muy fuerte a la gobernatura. Sería complicado para quienes pretendan contender con Tere, entonces llegar a esos niveles de aceptación, que no popularidad, ¿verdad? No es lo mismo aceptación que popularidad. Bueno, pero en este caso sí se conjunta. Lo vimos en la pasada elección para alcalde. Tere era muy popular, tenía mucha aprobación, y eso sí se reflejó en su elección, en el que ganó de manera muy amplia y contundente, ¿no?
Bien, pues Tere a la cabeza en los cuernos de la luna en este momento y por lo pronto la encuesta ya la tienes en tu sitio, nosotros también ya la subimos a La Verdad del Centro y si nos lo permites, José Carlos Campos, hacerte la invitación para que el próximo martes pudiéramos platicar también sobre la encuesta que vas a publicar de la preferencia que tienen las 14 gubernaturas que estarán en juego. ¿Cómo quedaron finalmente? Si sube Morena, si baja, si se quedan igual. Sí, con gusto platicamos. Muchas gracias, José Carlos Campos, director Hasta de Massive luego, Caller. gracias. Ahí está la encuesta de Massive Caller. José Carlos Campos, director, nos dice, pues sí, Tere a la cabeza. Sin duda que está haciendo buen trabajo. Desde luego que le faltan su segundo tiempo, su segundo timing, porque estará religiéndose, ya se religió, bueno, ya la aprobaron los ciudadanos en las urnas y estará tomando formal protesta el próximo mes de octubre, y a partir de ese momento es meterle el acelerador para que Tere Jiménez, dentro de los 3 visibles prospectos que están, Fernando Herrera, que levantó la mano, Tere Jiménez, que trae un buen trabajo y que, pues, veladamente ha manifestado su intención de convertirse en la candidata a gobernadora, y también Toño Martín del Campo, por el Partido Acción Nacional. Y quiero decirle que yo no veo en el horizonte, aparte de los 3 que le acabo de mencionar, por el Partido Acción Nacional, yo no veo en el PRI, no veo en Morena, no veo en el PRD, que pudieran ser los partidos con mayor posibilidades de presentar un buen candidato. No veo en el horizonte quién pueda pelearle en este momento al Partido Acción Nacional la gobernatura. Hablando de Morena, que es el partido hegemónico en este momento con las mayores preferencias, no veo en Morena a quién se le pueda elegir. Recuerdo cuando se hizo la convocatoria para encontrar el candidato a presidente municipal por la capital, fue un desastre. 23 aspirantes de chile, de mole, de sal, de todo, y el resultado fue catastrófico. Si bien una votación del 23%, por ejemplo, obtuvieron del electorado, no fue suficiente para poder derrotar a Tere Jiménez. Vamos a hacer una pausa para continuar con el tema que tenemos preparado. Recuerde que está comentando la noticia y vamos a regresar con Samuel Adam. Esos del PRI siguen dando de qué hablar. Ahora le exhiben los de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Ahora le sacan al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, sus negocios al amparo del poder. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto, entérate del acontecer local, nacional e internacional. Las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Y estamos de regreso y le comentaba que la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó a través de la investigación que realizó Samuel Adam,
pues los negocios, los contratos que ha celebrado Alfredo del Mazo a través de una empresa de la que es accionista y ha estado recibiendo sendos contratos donde ha ingresado unos buenos millones de pesos y finalmente es un funcionario público que ha estado haciendo negocios al amparo del poder. Samuel Adam, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Con el gusto de saludarte, Samuel, que nos platiques sobre este nuevo hallazgo. Refieres que Alfredo del Mazo, por lo menos una empresa de la que él es accionista, opera estacionamientos del aeropuertos de Toluca y la Ciudad de México y el señor se ha embolsado una buena cantidad de dinero. ¿Nos puedes platicar sobre este tema? Sí, claro. Primero hay que recordar que hace alrededor de un mes el diario El País de España publicó que Alfredo del Mazo abrió en 2012 una banca en Andorra, una cuenta de banco en Andorra con 1.5 millones de euros. Él entonces era alcalde de Huixquilucan y la referencia que dio para abrir esta empresa es que era accionista con un 10% de la empresa Estacionamientos Pumasa. Entonces iba terminando la administración de la alcaldía de Huixquilucan y en noviembre de este mismo año llega a Banobras invitado por el presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros nos pusimos a investigar cuántos contratos ha tenido pues esta empresa de la que el propio gobernador dijo ser accionista en 2012 y como bien comentas pues sí han controlado el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca, además de otros contratos como el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México y pues algunas licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, entre otros. Estos contratos, ustedes presentaron un cuadro de contratos en función a una cronología, a una línea de tiempo, sí. Y vienen, por ejemplo, desde el año 2008, cuando era secretario de Turismo del Estado de México, recibió contratos del Aeropuerto Internacional de Toluca. Luego, siendo alcalde de Huixquilucan de 2009 a 2011, recibió contratos de la Compañía Mexicana de Exploraciones. ¿Esta compañía a qué se dedica o qué era lo que hacían ahí? Es parte de la Secretaría de Energía, es un apartado que pues lo que se dedica es a explorar nuevas energías, tanto renovables como no renovables, y lo que hicieron ahí pues fue tener el estacionamiento de varias oficinas y valet parking que maneja pues el tema del mobiliario de gente pues que trabaja en esta secretaría. Luego, siendo también alcalde de Huixquilucan en el año del 2010 al 2013, tiene contratos con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Ahí qué es lo que le concesionaron o qué es lo que la razón por la cual obtenía emolumentos? Igualmente, a través de licitación, pues tiene oficinas de control de la Comisión Federal de Electricidad. Entiendo que más bien como parte de empleados de esta comisión y que manejan pues esto. Y en el bosque de Chapultepec, perdón, dice 9 estacionamientos le fueron concesionados. Sí, así es. De 2012 a la fecha empezaron con 7 estacionamientos, después 8 y uno más para 2013 y desde entonces manejan todo lo que ingresa de estacionamientos al bosque de Chapultepec, se lo queda esta empresa, dando solo una contraprestación de 300,000 pesos al mes por los 9 estacionamientos. Digamos que se los arrendan a él y él los subarrenda en fracciones o en cachitos donde le saca bastante dinero. Así es. Y luego en Banobras dice Centro de Transferencia Modal 4 Caminos. Aquí es un lugar donde llegas, estacionas tu carro y luego te vas en algún transporte público. Pues directamente tener un estacionamiento ahí en el paradero de 4 Caminos, que ya es Estado de México, sí. Esta terminal de la ciudad con el estado, y sí lo que tuvo es un estacionamiento ahí para pues la gente que llega y deja sus automóviles y pues no sé, viaja hacia ahí, hacia otro punto. Y yo creo que la cereza del pastel es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, ahí lo que pudimos comprobar que son al menos 42 millones de pesos en 2 contratos y que fueron por 2 años solamente. O sea, la Ciudad de México ingresa anualmente bastante
dinero al ser pues uno de los puntos más recurridos de la Ciudad de México, y sí, en dos contratos que estipulaban alrededor de 11 millones cada uno, fueron al final 42 millones por entre 2014 y 2016. Y entonces lo que ustedes encuentran es por andar abriendo una cuenta, lo voy a decir así para ver si estoy correcto Sí. en la expresión, por andar abriendo una cuenta en Andorra, en un banco, el señor tiene que justificar el origen lícito de sus recursos. Tengo entendido a que es así. Así Y es. que para poder justificarlo lleva los documentos que ustedes presentaron, en donde el señor se manifiesta como accionista en un porcentaje, y entonces es cuando comienzan ustedes a jalarle el hilo a la madeja. Sí, así es. De hecho, pues el propio gobernador del Estado de México nos respondió sobre este texto, que al final de cuentas la sociedad ya no se lleva a cabo, ya que pues en Banobras en 2012, perdón, lo invitan a formar parte de la organización. Sin embargo, pues es desde que abrió la empresa, pues no sabemos hasta dónde el gobernador pues fue parte. Él menciona, como bien comenté, en el Banco de Andorra, que tenía este 10% de acciones que habían cedido por parte de uno de los accionistas, que es Daniel Madariaga, que reconoce como amigo suyo. En las actas de la empresa está como tanto Daniel como Rodrigo Madariaga, así como su padre, Luis Madariaga, y es lo que él justifica, Alfredo del Mazo, para decir que pues tuvo una participación en esta empresa para abrir la cuenta en el Banco de Andorra. Oye, Samuel Adam, después de que analizan ustedes esta información, la procesan y la publican, ¿cuál es el delito, cuál es la falla o cuál es en qué supuesto se pone el gobernador del Estado de México? ¿Es conflicto de intereses? ¿O cuál es la consecuencia, pues, de estos actos? Pues yo creo que la Secretaría de la Función Pública tendría que determinar, conforme a lo que estamos exhibiendo, cuál es el tema. Al menos un conflicto de interés existe al él señalar que tiene una amistad de muchos años con estas personas, y pues han tenido contratos con tanto gobierno del Estado de México como de la Ciudad de México y a nivel federal. Y también pues saber cuál es su participación como accionista, ya que pues como funcionarios públicos no pueden tener contratos públicos al mismo tiempo mientras se dedican a la función pública. Entonces pues ya sería las autoridades competentes quienes determinarán qué es lo que está incurriendo el gobernador del Estado de México. Presuntivamente sería un conflicto de intereses, la utilización de tal vez un puesto de cierto nivel de influencia para poder conseguir estos contratos y beneficiarse. Digo, presuntamente, porque como dices, la Secretaría de la Función Pública tendría que investigar. Sí, así es. Al menos lo que el propio gobernador acepta, pues podría referirse a eso. ¿Y tienen ustedes conocimiento si la Secretaría de la Función Pública ya inició alguna carpeta de investigación o algún procedimiento? Hasta ahora no tenemos datos de que esto haya ocurrido. Y a la vez que ustedes lo publican, ¿la Secretaría de la Función Pública debiera de estar investigando o hay que hacer una denuncia? Podría investigarlo de oficio, de una vez publicado, y también se podría realizar la denuncia correspondiente. De cualquiera de los dos casos, la Secretaría de la Función Pública tendría que intervenir. ¿Ustedes tienen el interés jurídico, digámoslo, para poderlo denunciar? Pues hasta ahora el Departamento de Litigio Estratégico no lo ha analizado de esta manera, pero no es una opción que se haya cerrado hasta ahora. Porque finalmente la propia asociación, la esencia es de la asociación es ir en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Aquí, pues me parece desde mi punto de vista, hay que ir contra todo y contra todo, si es con lo que queremos acabar. Y también llama la atención, Samuel Adam, que el presidente López Obrador ha tenido cierta deferencia, ha tenido algunos gestos de simpatía con el gobernador.
Sí, sí, así es, pues desde que él llega al gobierno federal, pues sí ha arropado un poco al Estado de México, incluso ante las críticas de los propios ciudadanos. Entonces, como bien comenta, sí, la organización lo que hace pues es señalar e ir pues contra los actos de corrupción como los que pueden exhibirse aquí o en el gobierno federal o en otros estados de la República. Sí, y aquí también vuelve a llamar la atención que en el caso de la estafa maestra a Rosario Robles la tienen en prisión y sin embargo este asunto pues no existe, no hay ni siquiera una manifestación de la Secretaría de la Función por decir si me interesa investigar o no tengo facultades o no queremos investigar. Sí, sí, como bien comentas, pues tendría que ser la Secretaría de la Función Pública, pues quien tendría que estar estimando si hay algún delito cometido por el gobernador del Estado de México. Porque finalmente es parte del discurso. Esta es la vértebra, así, el eje conductor de Andrés Manuel López Obrador. Combate a la corrupción y entonces su secretaría debiera de estar investigando esta situación. Samuel Adam, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Interesante investigación que realizaron ustedes y que la están denunciando Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, siempre dando la nota y sobre todo exhibiendo lo que se debe de exhibir, los malos manejos de los funcionarios. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Samuel Adam. Gracias a ti. Un abrazo para Samuel Adam. Terrible lo que sucede en México, de lo que nos vamos enterando. Y la pregunta que tendríamos que hacerle a la secretaria de la Función Pública, ¿por qué aquí no meten las manos? ¿Por qué no las han metido? ¿Por qué no se han pronunciado? ¿Por qué no han emitido un solo comentario? Habrá que preguntarle a la secretaria de la Función Pública y ojalá de verdad en producción que se pudiera concretar una entrevista con la secretaria de la Función Pública para que nos diga por qué no han querido investigar al gobernador del Estado de México. Vamos a hacer una pausa para continuar con el tema. Vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con la diputada Silvia Garfias. ¿Qué hay detrás de esta propuesta de ley de amnistía? Recuerde que López Obrador aprovechó la gesta heroica en la que Miguel Hidalgo y Costilla, el que sí se llamó Su Alteza Serenísima, él mismo se llamaba así, ¿por qué utilizando la misma arenga de Miguel Hidalgo y Costilla, de liberar a los que estaban en la cárcel para que lo siguieran en su aventura de conquistar la independencia de México? Dicen que de España, en realidad España estaba dominada por los franceses. Para que nos diga Silvia Garfias, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Conviene o no conviene esa ley? ¿O hay que ajustarla y hay que adecuarla? En este momento es una simple iniciativa que envió el 13 de septiembre el presidente López Obrador. Hacemos una pausa y regresamos. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Entérate de lo que en verdad trasciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde a través de Facebook Live o en laverdaddelcentro.com por ANC Radio. Hay recuerdos que jamás se irán de tu cabeza. Memorias de Rudy. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana. Con la mejor selección de música jamaicana, con Iván Consolón. Solo por ANC Radio. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto. Entérate del acontecer local, nacional e internacional. Las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología. Solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube.
La Verdad del Centro te informa y entretiene. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Estamos de regreso y en la línea telefónica ya se encuentra la diputada del Partido Acción Nacional por el estado de Aguascalientes, Silvia Garfias. Diputada, buenos días. Rodolfo, ingeniero, buenos días a tu auditorio, un saludo desde la Ciudad de México. Gracias, diputada. Preguntarte, ¿qué hay de bueno, qué hay de malo en esta ley de amnistía que acaba de enviar el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, al Congreso, para que la dictamine, la apruebe, la avale? Dicen que, bueno, ya hay muchas opiniones a favor, muchas en contra, donde dicen que van a salir delincuentes de gran calaña. ¿Qué hay detrás de esta ley, diputada? Sí, gracias por la oportunidad. Mira, varias consideraciones. Primero, una vez que hemos estado analizándola y revisando desde la exposición de motivos a detalle, déjame comentarte que en la propia exposición de motivos, el titular del Poder Ejecutivo hace referencia a dos leyes de amnistía que se han aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas en los últimos tiempos. Sí. La primera, que refiere es de 1978 y que excarceló a presos políticos derivados de la Guerra Sucia. La segunda en 1994 y fue en torno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí. En ese sentido, esa es la primera gran diferencia que encontramos en relación con la que se presenta estas fiestas patrias, y que tiene que ver con que no se trata de un grupo en específico, no se trata de un movimiento o una guerra en específico, por un lado. Y por otro lado, esta ley de amnistía que envía el titular del Poder Ejecutivo, pues pretende ampliar las posibilidades, eso sí, a petición de las y los interesados, las posibilidades de no solamente quienes han sido presos políticos, sino incluso refiere otros delitos, como en el tema del aborto, no solamente para la madre, sino también para todo el personal médico, como el tema, por ejemplo, del narcomenudeo, del narcotráfico. Y aquí hay una gran interrogante y una gran incertidumbre que tenemos en Acción Nacional, porque la mayor parte de las carpetas, y lo mismo lo refiere en la exposición de motivos, considera que de 2012 a la fecha hay más de 100,000 carpetas de investigación en torno al narcomenudeo en la competencia estatal y apenas poco más de 1,000 en la competencia federal. De tal suerte que tendría que homologarse y tendría que generarse leyes de amnistía en las entidades para, digamos, equiparar este concepto federal. En fin, hay desde el origen pues una tendencia distinta. ¿Qué es lo que vemos? Pues que con este delito, por ejemplo, del robo, donde dice robo menor que no amerite pena privativa de la libertad por más de 4 años y que no sea reincidencia, pues van para la calle. Y la realidad es que hay un problema de inseguridad gravísimo en el país, que a diferencia de lo que ocurrió en la Guerra Sucia, a diferencia de lo que ocurrió con el Ejército Zapatista, hoy por hoy tenemos más muertos que incluso cuando se llevó a cabo la guerra contra el narcotráfico por parte del presidente Calderón, ingeniero. Entonces, me parece que esta ley lo único que va a generar es impunidad. Hay una no precisión, no redacción clara en la misma, de tal suerte que también pudiera generar impunidad y que con argumentar, por ejemplo, que yo tengo pobreza extrema o que yo formo parte de un grupo o que tengo afines algunas situaciones, pues entonces me va a permitir seguir delinquiendo, seguir formando parte de las filas del narcotráfico y esto por consiguiente va a generar mayor inseguridad en el país. Diputada Silvia Garfias, a ver, yo tengo diferentes lecturas sobre esta situación, pero desde luego no soy legislador ni estará en mi responsabilidad tomar la decisión. El primer punto es cierto es
que existen muchas personas en la cárcel por su nivel de pobreza, hay que decirlo, y que muchos de los abogados que los asisten, que son de oficio, pues no es que carezcan de la capacidad ni de los conocimientos, sino que el tiempo y el número de personas a las que defienden y representan no les permite poner la misma atención. Y me parece que creo que sí debería de existir una revisión exhaustiva de quienes sí están ahí por circunstancias de verdad de pobreza que no pueden pagar. El otro tema que me llama la atención es si no está siendo precisamente una reminiscencia de la historia cuando Miguel Hidalgo y Costilla libera precisamente de la cárcel de la Congregación de Dolores a los que están detenidos y los suma a su movimiento, y si esto pudiera representar un botín político, porque finalmente las personas excarceladas se van a convertir en fieles seguidores del presidente López Obrador. Entonces tengo dos lecturas: por un lado el tema de estricto sentido de justicia derivado de la pobreza, y el otro el que puede ser un arma política. ¿Cuál es tu punto de vista? Sobre el primero lo comparto absolutamente, pero también es cierto que quienes tengan la posibilidad económica, porque la ley es muy clara, esto no va a ser generalizado, tiene que ser a petición y parte de, es decir, sí, se van a requerir abogados para llevar a cabo el proceso, o bien recurrir a la Comisión de tanto Nacional de Derechos Humanos o en su caso las comisiones estatales, es decir, se necesita alguien que sepa, y entonces quienes se encuentran en extrema pobreza van a quedar en el mismo estado de indefensión, pero además ya existen los mecanismos. También es cierto que siempre se requiere quien sepa y que no se dan abasto los defensores de oficio para atender a las personas que se encuentran en extrema pobreza. Sin embargo, es un riesgo mayúsculo que quienes se dedican a esta actividad, no de ahora, sino de muchos años atrás, que ahorita se encuentran presos, que tengan las posibilidades económicas, van a encontrar todos los recovecos en esta ilegal e imprecisa redacción para asirse a alguna de las causales, a algunos de los tipos que se contempla en la amnistía, y entonces quedan en libertad sin la garantía absoluta ni de reparar el daño en su caso, porque no lo contempla como tal. Es decir, si a ti te robaron, pues con que digan que son pobres, pues ya salen libres, y entonces la reparación del daño para la víctima, ¿dónde queda? Esto no está considerado en la ley. Segundo, ese es un buen si dato. te dedicas al narcotráfico, pues dices que eres pobre, y entonces tienes un buen abogado que así lo hace parecer, te dejan en libertad, y entonces vas a salir a la calle a ser productivo o a seguir dedicándote al narcotráfico. Esa es la segunda pregunta. Y también comparto, en mi opinión, se trata meramente de un interés electoral, de una situación que solamente la está convirtiendo en un botín para que, pues como el Mesías que está autodeclarado, porque él es el que define quién es el pueblo, cuando es un solo México, él es el que define quién es Chairo y quién es Fifí, él es el que está pretendiendo definir cómo se dicta nada más él la política gubernamental en todos los aspectos y el control de todos los sectores. Entonces él se quiere seguir sintiendo el Mesías, el Redentor, el Dios de la gente, para que entonces le tengan que rendir cuentas y tiene un control absoluto de la sociedad. Sí, y esto me lleva también a los foros, el conversatorio que acaba de acontecer en el Senado con relación al consumo y uso de la marihuana, el uso legal, que el senador Ricardo Monreal y Mario Delgado dicen que finalmente pues es un hecho que se va a terminar aprobando el consumo legal de la marihuana para acabar con problemas de salud, y tal vez esto de la ley de amnistía, de amnistiar también a los consumidores y los que fueron presuntamente narcomenudistas o que traían poca dosis de droga, pues vaya de la mano, se vaya armando toda una estrategia para que todas estas personas que finalmente pueden estar en el bajo mundo encuentren una salida legal para una actividad que probablemente el día de mañana vaya a ser lícita. Así es, el problema es que no estamos atendiendo las causas. No se está atendiendo la causa de la violencia, que en una contraparte podría ser la generación de empleo. Tan es así que tenemos crecimiento cero. No se atienden los delitos contra la salud, que tiene que ver con un tema de valores.
Perdonar solo por perdonar sin atender las causas no va a resolver el problema. Y si quiere atender el tema de salud, pues entonces debería estar dedicando presupuesto al cáncer, dedicando presupuesto y que no genere o que no derive del fondo catastrófico como lo ha presentado para el Seguro Popular. Debiera estar destinando más recursos a reales becas como la del CONACYT y no solamente a las becas para los que ni estudian ni trabajan. Debiera estar haciendo cosas distintas que generen productividad en el país y no solamente estar con dádivas, si de veras que quieren atender las causas. Y esto que tú refieres me parece algo similar, aunque sea en otro contexto, con lo que están creando. No me parecen iniciativas aisladas, sino es todo un andamiaje jurídico. Yo lo dije antes de que él tomara posesión, los 2 primeros años de enamoramiento de la gente, en donde le cree todo, en donde se le está dando el tiempo para que él demuestre que sí tiene capacidad, está creando todo un andamiaje jurídico que tendrá que ver con el control empresarial, control de medios, control social, control político, control electoral, porque esta es una característica no solo de los gobiernos populistas, como es el caso, sino de los dictadores, que también es el caso. Cuando la gente deje de pretender que solamente esperando va a llegar la solución y empiece a ver las cosas con mayor claridad, se dará cuenta que México se está encaminando hacia una dictadura, tal y como ocurrió en Venezuela. Chávez hizo exactamente lo mismo que ahorita está haciendo el señor López aquí en México. Y te refería al otro asunto, por ejemplo, la nueva ley en el tema de fiscal penal, que donde ahora pretenden crear o contemplar como delincuencia organizada a los factureros, la de evasión fiscal y la evasión fiscal equiparable. Esto por sí solo dirías, bueno, pues no está tan mal, entre comillas, nada más que si lo ligas a la ley de excepción, en donde no están obligados a respetar el tema de derechos humanos, y si lo ligas a la nueva y que nosotros hemos promovido la acción inconstitucional la ley de extinción de dominio, pues entonces por una simple presunción del SAT, tu ingeniero Rodolfo, cualquier empresario, cualquier comerciante, te van al bote, no están obligados el Estado a respetar derechos humanos, y mientras me investigan o no, te recojo, te confisco todos tus bienes. Eso es un tema de control, porque esta es una característica de los gobiernos que son dictadura disfrazados de populismo. Y todavía le debo de sumar algo más grave, diputada Silvia Garfias, tú en tribuna hablabas precisamente de un movimiento soterrado, subterráneo, para poder acabar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y crear su propio instituto de defensoría de los derechos, pero sin apego a los tratados internacionales. Claro, esta iniciativa se presentó al inicio de la legislatura. El propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en una ocasión en reunión de mesa directiva, de la cual soy parte porque soy secretaria de esta comisión, estábamos analizando todas las iniciativas pendientes y textual lo que comentó es, ¿y ya para qué? Si ya la vamos a desaparecer, lo que vamos a crear es la Defensoría del Pueblo, ya el tema de derechos humanos quedó rebasado, fueron textuales sus palabras. ¿Y por qué? Porque hay una iniciativa en el Senado que la están cocinando, que por alguna razón no le han dado la publicidad o no la han hecho pública de manera pues tan elocuente y tan fehaciente como han hecho públicas otras, ¿no? Pero la realidad es que con eso lo único que pretenden, insisto, es encaminarnos a la Venezuela. Acuérdate que en Venezuela también existe la Defensoría del Pueblo, y en Venezuela se han hecho muchas otras cosas, como incluso crear un poder legislativo alterno una vez que perdieron las elecciones. En fin, ahí en Venezuela también el Estado recogió y se apoderó de más de 1,000 empresas, lo mismo que van a hacer ahora con este tema de la defraudación fiscal y la extinción de dominio. A ese camino vamos. Y ojalá yo estuviera equivocada, ingeniero, y estuviéramos viendo productividad en el país, estuviéramos viendo crecimiento económico, estuviéramos viendo que no se incrementa los costos, pero te voy a poner un ejemplo. Hace un año los productos de la canasta básica costaban por lo menos 4 o 5 pesos menos, en algunos casos han subido 20 o 30 pesos, no nos vayamos del tema de los combustibles, está subiendo, se está encareciendo la vida y finalmente no hay crecimiento. Tenemos más de 70,000 empleos que se dejaron de generar.
En fin, tenemos un problema gravísimo de seguridad y una distribución del gasto público fatal, pésima, en donde están castigados los gobiernos estatales por un tema de control, los gobiernos municipales por un tema de control, porque el Mesías y Redentor del pueblo que se hace autollamar, él es el que quiere definir absolutamente todo, y las cosas no van bien y se nota. Sí, diputada Silvia Garfias, aprovechando que tú estás en la Comisión de Derechos Humanos, también hay un tema que preocupa para algunos periodistas y defensores de los derechos humanos, porque el mecanismo de protección para estas personas, en las cuales algunos estamos dentro, tenemos el beneficio de esa protección. Ahora la empresa que nos brinda la seguridad a través de escoltas va a ser retirada y están señalando, primero, que le van a disminuir el presupuesto al mecanismo, que depende de la Segop. Segundo, que ya no van a ser estos guardias privados los que nos van a proteger, sino que van a tener que ser policías federales, de los cuales, por ejemplo, el columnista Roberto Rock del Universal publicó hace 2 días un artículo donde refiere que los policías federales están inmiscuidos en un cártel que permite el trasiego de la droga en los aeropuertos y también de indocumentados. Entonces sería un contrasentido que quienes te están agrediendo, que están vinculados a presuntamente a la delincuencia organizada, vayan a ser los que ahora van a proteger a los periodistas o a los defensores de los derechos humanos. ¿Tú tienes conocimiento de esto? Yo lo que veo en términos generales, y por supuesto el tema de derechos humanos no es la excepción, es que hay una simulación de atender al pueblo cuando, insisto, solamente él quiere calificar quién es el pueblo cuando todos y todas somos mexicanos. Y que en realidad lo único que se está orquestando es un mecanismo de control en todas las áreas. Mira, no nos vayamos lejos. Se han cambiado ya consejos de administración, consejos editoriales de los medios de comunicación nacionales. Han quitado ya periodistas. A ver, no se trata de renuncias. Le han dado poder a periodistas que desde antes apoyaron su campaña. Y yo no digo que eso sea la primera vez que ocurra. Reconozco que en el pasado se hizo, pero se supone que las cosas se iban a hacer diferentes. Claro. Se supone que iba a haber mayor libertad y no hay libertad, ingeniero. Y esto que está ocurriendo con el tema de derechos humanos y que les van a quitar el apoyo y se los van a retirar, no es más que en el fondo un tema de control. O te portas bien o dices lo que me conviene y lo que acomoda con un fin meramente electoral, o simplemente van a empezar a callar más voces. Yo les decía ahora en la comisión permanente que cada semana empezábamos a guardar minutos de silencio por periodistas asesinados. Sí. Entonces yo les decía, mejor dejemos de guardar minutos de silencio y utilicemos esos minutos para ponerse a trabajar. Claro. Porque entonces guardar minutos de silencio por el que se reconozca al que ya falleció, no. Yo quiero reconocer el trabajo del periodismo en vida y que se diga lo que se deba decir, sea del PRI, del PAN, de Morena, de donde sea, del gobierno que sea, pero que se diga lo que se tenga que decir. Y si hacemos las cosas mal, para eso están ustedes, para señalarlo, porque al final del día son el intermediario entre la sociedad y el propio gobierno de cualquier poder y de cualquier nivel. Entonces, me parece que en el fondo lo que no nos queremos dar cuenta o no dimensionamos es que se trata de una dictadura disfrazada de un gobierno populista que atiende a las masas, cuando en realidad las primeras afectadas serán precisamente esas masas, porque, insisto, no va a haber productividad, no va a haber empleo, la gente no va a tener que comer, ya no hay medicamentos, no hay atención, y entonces ¿eso quién se los va a dar? ¿El Mesías? ¿El Mesías que solamente le está dando a los que no estudian o trabajan, cuando no está generando productividad? Y en el caso concreto de medios de comunicación van por el control total y absoluto. Mira, pongo un ejemplo. El canal del Congreso, el propio canal del Congreso suspende transmisiones, casualmente se les va la señal. ¿Hace cuántos años y sexenios no se veía eso? El propio Canal 11 ya empezó con un adoctrinamiento sobre la política populista. El Canal 11, lo que hace muchos años no se veía. Y así me puedo ir por cada uno de los medios de comunicación donde van a empezar a tener y querer pretender el control sobre lo que se dice
sobre lo que hace y sobre todo sobre quién lo dice. Bueno, pues malos auguros. Yo me quedo con el final de tus palabras donde dices, se trata de un gobierno populista o un gobierno dictatorial disfrazado de populista. Diputada Silvia Garfias, muchas gracias por tomarnos la llamada, por tus opiniones valiosas. Gracias, ingeniero, por la oportunidad. Un saludo hasta Aguascalientes, desde la Ciudad de México. Gracias. Es la diputada Silvia Garfias del Partido Acción Nacional, valiente, combativa, y bueno, pues hace una verdadera narrativa, un diagnóstico y una verdadera narrativa de lo que estamos viviendo en México. Dar por dar no tiene sentido. Acabo de leer una columna cuando venía en camino para los estudios. Acabo de leer una columna muy interesante precisamente sobre el tema económico. Las cosas no están bien, las cosas no están bien en México y viene a la baja el crecimiento económico. ¿Sabe de quién es el artículo que acabo de leer, por cierto? Nada menos que del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, nada menos que de él, y dice, el crecimiento que está proponiendo el presidente López Obrador en esta ley de ingresos y después presupuesto de egresos, sobre todo en la ley de ingresos, no va a servir de nada. El crecimiento va a ser peor, dice, que el que tuvieron los pasados presidentes. Vamos a hacer una brevísima pausa para continuar con el desarrollo del tema y darle, bueno, yo creo que ya ni nos va a dar tiempo, pero darle lectura a algunos comentarios que tenemos. Yo quisiera hacer nada más un comentario al regreso sobre lo que está sucediendo en Baja California. Vamos a hacer una brevísima pausa. Está usted en Comentando la Noticia. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Estamos de regreso en Comentando la Noticia. Quiero leer los mensajes, pero no sé por qué esto no me abre. No sé qué está sucediendo. Bien, Estela Esparza nos escribe. Dice, hola licenciado Rodolfo, soy la maestra Estela de Asientos. Asientos es un municipio de aquí del estado de Aguascalientes. Dice, para solicitarle su apoyo para la donación de semilla para el proyecto comunitario de huertos familiares de la comunidad. Es gente realmente vulnerable, estoy a sus órdenes y nos deja el teléfono. Vamos a buscar la manera de hacer pues la gestión, el contacto, no sé, en estos casos, no sé, como han desaparecido las dependencias, les han cambiado el nombre, ya no sabemos. Nos comenta José Domingo Ortiz Montes desde Saltillo, Aguascalientes es un estado ligado al concepto de modernidad, coincido totalmente. Alejandra también nos saluda desde Saltillo. Felicidades a Tere Jiménez, dice Fernando Ramírez, dice José Hugo Quiñoz Elizalde, saludos desde Sinaloa, también le mandamos saludos a José Hugo Quiñones. Yolanda Caudillo dice, felicidades a Tere, pero está fallando el servicio de agua. Sí, sin duda de que existen algunas situaciones perfectibles, desde luego, la ciudad es grande, ha ido creciendo. Quiero comentarle este tema porque estamos marcando a Óscar Vega Marín, que el ex candidato al gobierno de Baja California, pero no logramos la comunicación, hay 2 horas de diferencia y las líneas telefónicas nos han estado fallando. Quiero decirle que lo que sucedió, primero la ley Bonilla. La ley Bonilla, para darle el contexto, el ganador de la contienda fue el morenista Jaime Bonilla Valdés, pero resulta ser que el gobierno sería para 2 años nada más. Así se establecieron en las bases
le iba a decir de la licitación, casi, pues por ahí andan, en las acuerdos que hubo en el Instituto Electoral, de que sería, y en el Congreso así se aprobó, que sería solamente 2 años para hacer una transición. Bueno, ahora resulta que el gobierno se va a extender a 5 años, bajo un argumento que promovió el despacho de un abogado, que luego se lo digo. Dice este despacho de abogados que la reforma electoral del 2014 no le informó a los 5 ayuntamientos que el siguiente periodo de gobernador sería de 2 años. Y bajo ese argumento echaron para atrás el acuerdo electoral y ahora van a ser 5 años, que puede ser una situación que va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque puede ser el preámbulo para que Andrés Manuel se proyecte otros años. Este es el primer escalón que están subiendo los de Morena. Pero quiero decirle que ese despacho que logró que se modificara de 2 a 5 años es el del abogado penalista Guillermo Ruiz Hernández, conocido como el Titi, allá en Baja California, en Tijuana, en Mexicali, le dicen el Titi. Este famoso Titi acaba de ser virtualmente nombrado porque el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdés, lo acaba de nombrar al Titi como su fiscal. Pero ¿sabe quién es este fiscal? Es un abogado que ha defendido a cárteles como el de los Arellano, los hermanos Arellano Félix y el exalcalde tijuanense Jorge Jan Ron. Es el abogado de estos cárteles, el que puede ser el próximo fiscal. Y es que en Baja California hay no es fortuito que hoy esté tan asentado ahí y tan sólido las bandas de la delincuencia organizada. El año pasado o antepasado, el canal History Channel presentó un documental muy interesante que se llamó Embajadores de la Mafia. Ahí presenta cómo en México llega el narcotráfico, la delincuencia organizada, pero bien organizada. Siendo siendo gobernador del territorio de Baja California, Abelardo L. Rodríguez, que después a la postre se convierte en presidente de la República, él, de la mano de Lucky Luciano, de Al Capone, de Meyer Lansky, establecen en Tijuana el casino Agua Caliente. Ellos lo instalaron y del año de 1928 hasta 1934 operaron sin ningún problema los casinos, la prostitución y el tráfico de drogas. Abelardo L. Rodríguez tristemente también se convirtió en presidente de la República. 2 años fue presidente de la República. Él le entregó la banda al general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces esa península del norte de Baja California tristemente sigue estando en manos, al parecer, de la delincuencia organizada, porque el cártel de los Arellano Félix y el cártel de este señor Hank Ron tienen sentados ahí sus reales, y eso es lo que Morena está protegiendo, lamentablemente. Vamos a presentarle el cartón del maestro Tiscareño alusivo a este grito del presidente López Obrador, porque, bueno, sabe de la genialidad del maestro Tiscareño, así es como lo interpreta. Vámonos pues con el cartón. La noticia, en la opinión del maestro Tiscareño.
Bien, fue un grito muy sui generis, hay a quienes le gustó, hay a quienes no le gustó. Yo lo que le puedo decir es que finalmente acudió la gente, hubo un momento de esparcimiento, de alegría, de diversión, que dentro de todo lo convulsionado que está el país y de lo mal que se nos viene, pues de vez en cuando hay que divertirse y entretenerse. Ya lo que pasó adentro, en el palacio, de que sí hubo cena, de que sí hubo festejo, de que sí hubo invitados, 500 invitados. El propio embajador de los Estados Unidos de Norteamérica subió a su cuenta de Twitter las fotografías. Sí hubo festejo, sí hubo la salutación, están las fotografías de los funcionarios formaditos para ir saludando al presidente. Pues nada diferente, lo único es que en el balcón, cuando hace la arenga de las 20 vivas, pues nada más estaba el presidente y su esposa. Yo no estoy en contra de que estuviera su familia, no tienen absolutamente nada de malo, pero bueno, cada quien su forma y su estilo, y como no existe protocolo para el grito, pues cada quien se le da el sello característico. Hay un alcalde de, ¿dónde fue? ¿Recuerden? De Morelos, que dio el grito desde la cárcel. ¿Lo vio usted? Desde la cárcel el señor dio el grito. Su hijo dice, mi padre va a dirigirse a ustedes en estos momentos, y le pone el teléfono, y el señor desde la cárcel hace su arenga, y luego con otro de los hijos empieza con la campanita a sonarle, para que vea cómo están los gritos en México, y estamos gritando cada día más. Por su atención, muchas gracias. Recuerde que en la producción general está Mari Martínez, en el máster, en los controles está Miguel Ángel Jauregui, Pau de Lira y Marcos Luna, o de Luna, Marcos Luna. Le hacemos la atenta invitación para que nos siga, para que nos sintonice el próximo jueves en Comentando la Noticia. Por hoy esto se acabó. Hemos abordado los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Lo esperamos en otra emisión de Comentando la Noticia, aquí, por La Verdad TV.